Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, un saludo a todos. Me presento, mi nombre es Luz Adriana Vázquez, tengo 30 años y soy de Colombia. Soy súper estudiosa, trabajo en una entidad financiera, me gusta todo el tema de negocios internacionales, entonces pues nada, se me ha dado la oportunidad como de desempeñarme en esto hace aproximadamente un año y medio y en eso estoy en ese campo. Entonces, pues nada, muchas gracias de verdad por este espacio y quisiera compartirles a todos un poco de todo lo que yo he venido viviendo. Te cuento que yo tengo, o fui diagnosticada con TOC de daño, ese es el que más pues me ha traído un poco de aprendizaje y también pues de sufrimiento, ¿no? Que es como nosotros iniciamos. Y los síntomas empezaron aproximadamente un año. Pues si tú me lo preguntas, yo creo que yo he tenido TOC desde hace mucho antes eh, con dudas, tuve un tiempo en el que de pronto tenía miedo de tragar porque se me venía la duda de y si me atraganto y si de pronto me quedo acá, no puedo tragar, entonces empezaba a tener conductas evitativas, ¿sí? Como de que no comía carne, no comía, trataba de pedir más bien sopa y siempre que comía era como con un botilo que tuviera agua por si de pronto algo llegaba a pasar. Entonces creo que viene como de esos inicios, pero hace aproximadamente un año siento que fue como el punto de partida donde dije, necesito ayuda. Estábamos compartiendo como con unos amigos y en el sitio donde estábamos compartiendo hubo una pelea, ¿sí? Y en ese momento siento yo que tuve como un ataque de pánico, de ansiedad, sentí muchísimo miedo, muchísimo, y lo que hice fue salir corriendo, literalmente salí corriendo. Salí para mi casa y dije, no voy a volver más. Y desde ahí empezaron como todos mis episodios y ya como que mi mente se abrió a ese mundo pues de esos pensamientos intrusivos que ya me afectaban muchísimo. Los pensamientos te puedo decir que fueron de todo tipo, pero siempre de daño. Entonces como inicié con pensamientos como de hacerle daño a mi mamá, esto para mí era terrible porque yo decía, empecé a sentir, digamos que no me afectaba, por decirlo de alguna manera, tanto el pensamiento, sino como la sensación. Yo tenía era como el impulso, ¿sí? Entonces imagínate, se me encalambraban las manos, los pies y yo decía, en este momento va a pasar, definitivamente. Entonces lo que hacía era evitar. Entonces, ¿qué evitaba? No me sentaba con ella al comedor, porque yo decía, en un momento de estos voy, le hago daño, y bueno, no contento con esto, pues cuando iba a la oficina también empecé a sentir esos pensamientos de hacerles daños a mis compañeros, entonces trataba de evitar las situaciones de pronto donde partiéramos algún ponque o algo, porque pues bueno, la mente empieza a imaginarse en mil escenarios catastróficos y yo decía, el malestar que traía era terrible, entonces yo trataba siempre de evitar, de evadir estas situaciones y bueno, en alguna oportunidad, digamos que para tener el diagnóstico no sabía qué me estaba pasando, dije, acá me estoy volviendo loca literalmente, o sea, dije, algo está pasando. Y tuve cita con una psicóloga, pero pues no era especialista, entonces ella lo que me dijo fue como tienes que ir a ver al psiquiatra, esto es muy grave lo que te está pasando, entonces ya te puedes imaginar cómo me sentía. Hablé con una amiga, yo le, pues digamos que en mi angustia, yo le decía, estoy muy asustada, tengo mucho miedo, o sea, dudo de mí misma, dudo de lo que pueda hacer, o sea, no, que en un ataque de estos pueda hacerle daño a alguien, entonces ya mejor, o sea, busquemos ayuda. Y tuve una sesión con otra psicóloga. La psicóloga sí me dijo como, ah, no, lo que tú tienes es TOC. Y yo le dije, por favor, dime que esto tiene cura, no tengo ni idea qué es esto, dime, y ella me dijo, pues realmente son pensamientos intrusivos y son pensamientos de todo tipo, y tú tienes TOC de daño, pero pues no le hagas caso a esos pensamientos. Imagínate, o sea, ya sea, y cómo no hacerle caso si yo ya lo que siento es como si todo fuera a pasar. Entonces me dijo, y si te sientes muy mal, te tomas una pastillita, vas al psiquiatra y listo, todo va a pasar. Y yo decía, no, o sea, esto no puede ser así, aquí debe haber algo. Entonces, digamos que en toda esta búsqueda empecé a buscar en Google, como mirar qué era esto y empecé a entender qué era el TOC de daño. Encontré pues que más que todos los especialistas están en Europa, aquí en Colombia realmente no hay mucho especialista con respecto a este tema y encontré tus videos y veía que eras como muy claro con la información y yo dije voy a pedir una cita, una sesión y allí empezó mi proceso.
sin saber en lo que me estaba metiendo, porque pues dije, bueno, vamos a intentarlo, no tengo ni idea. Digamos que uno siempre dice evitar, 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 y en este caso es como enfrentar, enfrentar, enfrentar. Y es como realmente, como decimos aquí en Colombia, sudar la camiseta. Y es ir al frente y exponerte a esos miedos tan intensos que tienes. Me asignaron a Mariela, que ha sido una bendición en mi vida, es una psicóloga maravillosa. Inicialmente cuando iniciamos, ella fue muy seria, muy estricta, como bueno, vamos a educar a tu cerebro, vamos a enseñarle, y empezó todo el camino de la EPR. Bien, lo primero, Luz, muchísimas gracias en mayúscula por estar aquí con nosotros el día de hoy, porque esta información es súper valiosa. Eres una persona sumamente, lo primero, digna de admirar y te agradezco enormemente en nombre de toda la comunidad TOC que estés compartiendo esta valiosa información y sobre todo cómo ha sido tu proceso de recuperación para todo aquel que ve el vídeo, le sirva, le valga, le funcione para acercarse al tratamiento adecuado. Dicho esto, genial la información que nos estás comentando, porque, bueno, así lo has vivido y casi que de libro. ¿Cómo eran tus exposiciones? Nos has hablado un poquito de los síntomas que has tenido con TOC de daño. Nos comentabas que anteriormente pues sufriste a lo mejor algunos otros subtipos, pero quizás no se enquistaron, no cogieron cuerpo y salieron de la mente. El TOC de daño sí ha ocasionado mayor duración, intensidad y frecuencia, mayor malestar y todo esto. Ya nos has descrito un poco los síntomas, un poco a lo que te dedicas. Las exposiciones, Luz, ¿cómo eran las exposiciones que tú hacías al pensamiento, en imaginación? Cuéntanos un poquito esa parte del tratamiento. Bueno, lo primero que hicimos fue como una jerarquización que se llama de los síntomas, entonces como desde lo menos a lo más, porque finalmente está uno súper miedoso, imagínate entrar como de una vez a lo más, creo que no, no sería lo bueno en mi caso. Entonces hicimos una jerarquización de síntomas y empezamos a exponernos al pensamiento tal cual como venía. Entonces si venía la imagen, era exponernos a la imagen y si tenía, digamos, mucha intensidad, Mariela lo que decía era, no te vas a exponer un día, no te vas a exponer una sola vez al día, sino te vas a exponer 2 veces al día durante tanto tiempo. ¿Sí? Entonces allí hacía muy juiciosa mis, digamos que mi EPR, empezamos así con el pensamiento, ya después, digamos que como me lo explicaba ella en su momento, como que el cerebro te va dando la pauta de qué otro estímulo puedes empezar a trabajar. Entonces yo le decía, ok, ya el pensamiento, por ejemplo, no sé, te digo, desde lo más bajito, por ejemplo, era como hacerle daño a un compañero de trabajo, ¿sí? Y creo que era lo más suave porque no lo veía todos los días, sino solamente en pensamiento. Ya después, entonces, con ese mismo estímulo venía el pensamiento a la duda, porque a veces venía la duda. Entonces, no tanto la imagen, sino como la palabra, y si lo hago, y si, y nos exponíamos a eso. Y creo que de las exposiciones más duras que he tenido es la exposición en vivo, porque es cuando tú ya estás con la persona. Entonces, la persona, y si se te viene el pensamiento a la mente, como, y si le haces daño, en algunos casos tuvo el pensamiento como, hazlo, Ujú. imagínate, o sea, la palabra, y yo decía, Dios mío, y lo que te decía, no, el pensamiento venía, pero el impulso que sentía era como lo más fuerte para mí. Entonces, en ese momento, y era exponerme, no evitarlo, siempre que lo mirara a la cara, y ya después de que se iba como disminuyendo ese estímulo, entonces yo misma lo buscaba. Entonces, tratar de buscar yo misma esa imagen que yo le decía a ella, tú me estás hablando en serio, o sea, y me decía, hay que hacerlo. Entonces, eso era el tipo de exposición. Ya después empezábamos a subir el nivel, por ejemplo, ya con la familia, con las personas cercanas. Siento que el más duro es con el de la familia, por ejemplo, mi mamá. Entonces, y si le haces daño o imaginarme esa imagen, Dios, o sea, aún todavía me genera un poco de resistencia, por ejemplo, haciéndole daño a las personas que tú más amas. Entonces, como imaginarte y así sucesivamente íbamos como jerarquizando poniéndole como esa exposición al tema, a las noticias, coger un cuchillo también, pues porque los evitaba en todo momento. Entonces, pues ve que si hay que de pronto picar el tomate, ve y picas el tomate, independientemente de lo que sientas, lo sientes y ya pasará.
Entonces, esas fueron como mi tipo de exposiciones. Claro, venían pensamientos también de, ¿y si me estoy volviendo loca? También fueron pensamientos muy fuertes. No te voy a decir todos, y hasta aún todavía tengo pensamientos intrusivos que en los cuales me engancho, ya sé que me estoy enganchando, entonces ya saliendo aún de la terapia, igual hago mi exposición. Entonces, si ya sé que me generó malestar, digo, aquí está pasando otra vez algo, y trato de hacer mi exposición, digamos, ya conociendo las herramientas que me brindaron, pues que me brindó Mariela en su momento. Entonces, Genial, eso es. genial, buenísimo. Luz, ¿y la duración de la terapia? ¿Cuánto tiempo ha sido? Un añito, poco más o menos, ¿no? Sí, sí, Aproximadamente. sí. Mira, yo empecé en agosto de Ajá, 2023 y ya ahorita estamos trabajando en el tema de lo que se llama autonomía, ¿sí? ajá. Que tú puedas reconocer los síntomas y también uno mismo exponerse, o sea, como que tú ya sabes cómo trabajarlo. También es normal que te dé miedo salir de la terapia, o sea, yo decía, Mariela, me daba miedo porque te vuelves un poco, digamos que cercano a la persona que te está ayudando, y cada vez que ella me decía, ya estás lista para darte alta, yo no, espera, es que me pasa esto, me volvió esto, entonces en este momento ya son terapias mucho más distantes, pero mi exposición continúa, por lo que te digo, puede venir un pensamiento y si yo me engancho, porque puede pasar, entonces ya como en la autonomía sé cómo trabajarlo o cómo darle manejo a esa carga obsesiva que pueda tener. Genial. Uh-huh. Luz, ¿cómo describirías la terapia en general? ¿Qué calificativo? ¿Cómo describimos la terapia que nosotros hacemos en Cinco Alejandro Ibarra, la terapia de exposición con prevención en respuesta? Cuéntanos un poquito de eso que seguramente tú al ser afectada, ¿no? Y ya en ese proceso ya de recuperación, conectes muy bien con la comunidad, sobre todo con afectados que te estén escuchando. ¿Cómo describimos la terapia? Mira, yo no voy a mentir, la terapia es difícil, la terapia es dura, más cuando tú inicias el proceso, dudas de todo absolutamente, eh, pero siento que algo que me ayudó fue como confiar, ¿sí? O sea, que dudaba, sí, pero aún así decía voy a hacerla, esto algo me tiene que servir. Entonces es dura al principio porque no sabes realmente a qué uno se está enfrentando, ¿no? Y más cómo enfrentarse a esos miedos, o sea, en verdad toca sudarla. Pero también aprendí que la terapia es como un estilo de vida, ¿sí? O sea, finalmente tienes que hacerlo, o sea, tienes que exponerte. No puedes estar leyendo todo, o sea, muchas veces cuando le explicaba a Mariela, le decía, me siento así, y me decía, no puedes estar huyendo, y no todo tiene que ser top. Van a haber momentos en donde puede haber una tristeza o puede haber un momento difícil en tu vida. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a evitarlo? ¿Vas a salir corriendo? Entonces siento que es enfrentarlo. Es una terapia, digamos, que debe ser constante, ¿sí? O sea, no puedes decir como inicié hoy y si me sentí mal, lo hago a los 15 días, o si estoy bien, me pasaba, te digo, te soy muy honesta, como que yo decía, hoy me sentí súper bien, entonces mejor no hago la terapia porque ay, no me quiero sentir mal, sí, o sea, como que no quiero, pero me acordaba que bien o mal tienes que hacerlo. Y siento que parte de lo más difícil es cuando tiene uno momentos de crisis, momentos como en los que te enganchas realmente al pensamiento, sientes mucho miedo, ahí también es un momento perfecto para exponerte, que es lo que uno no quisiera hacer. Entonces todo es un tema de constancia, perseverancia y es un hábito que uno debe adquirir. O sea, como que en eso puedo definirlo. Digamos que si tú me preguntas ahora, eh, tengo pensamientos, también he tenido ansiedad en su momento, miedos, pero ya sé que evadirme, esconderme, no es lo correcto porque no otra vez entraría en un ciclo que no quiero vivir de nuevo. Así es. Sí, hay una parte que has mencionado que es muy importante como la EPR como estilo de vida, ¿no? No se trata de como, bueno, tengo 29 años, ¿no? En tu caso.
¿Tengo que hacer EPR el resto de mi vida? No, la EPR es una herramienta que nos ayuda en un momento determinado. Si tú ves que algún estímulo se está activando un poco más de la cuenta, si tú ves que hay alguna situación evitativa donde, por ejemplo, veo un cuchillo e intento no cogerlo, entonces ahí me tengo que enfrentar un poco. No es como un estilo de vida, pero no es que tenemos que estar 30 años haciendo exposición, no, en algún momento la exposición se deja de hacer, tú haces vida completamente normal y ya tienes la exposición aprendida para así, en caso de un año, 5 años o 20 años o nunca, porque nunca se sabe, Sí. aparece un síntoma, tú puedes enfrentarte a él, exponerte sin necesidad de acudir nuevamente a terapia, porque como siempre digo, el camino nuevamente se recorre una vez. Luz, un mensaje que le quieras transmitir a las personas que van a ver este vídeo, a la comunidad TOC, afectados, familias. Ok, mira, algo que aprendí en este proceso es que todos tenemos pensamientos intrusivos, todas las personas los tenemos, yo no había sido consciente de eso, todas las personas lo tenemos, y que son solamente unos pensamientos, ¿sí? Que le tienes tanto miedo a eso que te enganchas, y yo digo que con la terapia es posible eh, volver a tu estilo de vida de pronto anterior y hasta mejor, porque yo tendía a ser una persona que evitaba las situaciones de pronto de confrontación, momentos difíciles, y esto me ha hecho más fuerte, pero hay que ser valientes, hay que hacer las exposiciones así nos cueste un montón. Van a haber días muy buenos, otros días muy difíciles, porque yo no les voy a decir que no he tenido de pronto mis recaídas o momentos de frustración donde viene un pensamiento, me engancho y llego otra vez en lo mismo. Pero si ya uno lo hace una vez, ya lo puedes hacer dos veces y se va disminuyendo, y lo que yo evitaba antes ahora ya es como más normal. Inicialmente me causaba mucho temor salir a la calle, montarme en el metro o bueno, como le llamamos aquí, Transmilenio, transporte público, porque yo decía, puede pasar, ¿sí? Pero desde el momento que tomas la decisión de, ok, lo voy a intentar, vamos a hacer, y de confiar, pues se sale adelante. Nada es perfecto, van a haber compulsiones, como yo decía, en algún momento de crisis, como que yo le decía a Mariela, tuve una crisis y no te voy a negar, hice compulsión, ya la reconoce uno y digamos que va uno aprendiendo a manejar eso. Entonces, lo más importante es comprometerse con la terapia y la terapia da resultado. Van a haber días difíciles, pero definitivamente da resultado y no es así. Todo es un proceso. Eso es lo más importante para entender. Hay que ser valiente, como has dicho, Luz, y tú definitivamente lo eres, en mayúscula, en mayúscula. Eres muy valiente, eres un encanto de persona. Para nosotros ha sido, la verdad, que un enorme placer ayudarte en este proceso, ayudarte en este camino, estar contigo de la mano, sesión tras sesión, exposición, exposición. Yo sé que se hace a veces largo, duro, sobre todo al principio, donde hay muchísimas dudas de todo, del sistema, de la forma de exponer, de nosotros, de la terapia, de absolutamente todo. Y no queda otra que un ejercicio como de fe ciega, porque en algún momento se van a recoger los frutos. Yo te agradezco, toda la comunidad TOC, Luz, te agradecemos el estar con nosotros el día de hoy compartiendo este maravilloso testimonio de recuperada, este maravilloso vídeo que prácticamente cierra un capítulo también en tu vida, ¿no? Porque muchas veces queremos, siempre digo a los afectados, anímate a hacer un vídeo porque cerramos una etapa, cerramos un proceso, damos como carpetazo a esto y pasamos página y nos dedicamos ya a nuevos proyectos, a nuevos trabajos, a nuevas ilusiones, ¿no? Y la verdad que tú lo has Y sigues hecho. tu vida, de acuerdo, y sigues tu vida. Y algo que también quería decir que me pasaba mucho era que yo comparaba mi proceso con otras personas. Entonces, parte de mi compulsión era mirar videos de testimonios, y yo veía personas que salían a los 3 meses o que te decían, yo a los 3 meses lo logré, a los 6 meses, y yo me veía un año y yo decía, todavía estoy con esto, ¿por qué? Pero entendí que todos tenemos un proceso diferente. Quizás yo ya tenía un TOC como algo, no, de pronto no severo, pero sí ya estaba entrando como en ese camino, porque desde siempre evité muchas cosas. Entonces dije, bueno, lo que tenga que durar, y vamos a intentarlo. Y pues también lo que tú dices, se cierra un capítulo, pero igual la exposición no es que todos los días lo haga, pero las decisiones que tomes pues son una exposición, ¿no? Si te quedas, ya sabes cómo vas alimentando, o si sales, pues bueno, intentémoslo a ver qué pasa, y le muestras al cerebro que no está pasando lo que él te está mostrando. Creo que eso ha sido parte de mi proceso de aprendizaje. Así es, así es. Señores, Luz
desde Colombia, el día de hoy compartiendo este maravilloso vídeo. Por mí, encantadísimo de tenerte aquí por mi parte, y estoy seguro que toda la comunidad TOC también te va a escuchar atentamente y le vas a servir de inspiración, de motivación para los procesos de recuperación de cada uno. Luz, gracias una vez más por estar con nosotros el día de hoy. Eres un encanto de persona. Sigue así. Aquí estamos por si nos necesitas, que esperemos que no. Nos tienes a la mano, nunca mejor dicho. Nos tienes del otro lado del teléfono. Así que aquí continuamos. Pero sobre todo sigue así, sigue así. Sigue trabajando, luchando, no cambies y a seguir con la vida. Bueno, a ti muchas gracias, a Mariela, de verdad que la quiero un montón. Ella ha sido mi luz en este proceso. Sé que Dios la puso pues en mi vida para que me ayudara a salir adelante. Y pues por ese trabajo tan lindo que hacen ustedes, que nos dan esperanza a las personas que en algún momento creímos que pues estaba perdida, ¿no? Porque te ves perdido cuando entras como en este bucle. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, Luz. Un saludo a Gracias. todos. Chao, Gracias a todos. gracias. Chao.